Esta es la grabación como 4930 que hago el día de hoy. O sea, yo no creí que esta vaina de ser youtuber es tan difícil, mano. Pues si estoy haciendo tanto esfuerzo, ustedes tienen que ir hasta el final del video, tienen que suscribirse, tienen que darle like. Ya estoy considerando la parte de compartir porque ya dije como, parce, pues ya que se enteren que estoy siendo youtuber por culpa, bueno, por culpa no, por amor a ustedes más bien. Así que pues nada, bienvenidos a mi canal, quédense hasta el final y hoy vamos a aprender algo muy chévere. No sé qué más dicen los youtubers. Ay, ahí se ven, chao. Bueno, hola a todos y ahora sí pues bienvenidos a la sala de mi casa que va a ser pues nuestra aula de clases durante este periodo. Espero que sigan vivos y que no se hayan convertido en zombies malvados como los de Walking Dead. Es que yo he visto que los youtubers mientras narran o cuentan sus cosas hacen como diferentes tipos de retos, cocinan o se pintan el cabello. Pues yo ni me voy a pintar el cabello, ni me lo voy a cortar, ni la cocina es mi fuerte. Así que como bueno, algo en lo que yo pueda hacer mientras esté hablando y pues es el origami. Así que el reto de este video básicamente va a ser contarles un poquito más sobre los derechos civiles y políticos mientras hago diferentes figuras en origami y pues quiero contarles que el que tenga mayor nota en el taller que vamos a realizar el día de hoy pues va a ganarse la figurita. Obviamente no se la voy a enviar por correo porque saldría más caro la enviada, pero pues cuando nos volvamos a ver pues se la regalo con todo el gustazo del mundo. Entonces, damas y caballeros, pues vamos a arrancar con este video que no tengo idea de cómo salga, pero esperemos que sea divertido, que ustedes se queden hasta el final y que juntos podamos aprender muchas cosas nuevas. Lo siento, los perros están ladrando afuera, no sé si se escucha eso. Pero bueno, lo primero que quiero contarles es la definición de derechos civiles y derechos políticos. Resulta que si ustedes sabían, los derechos se dividen en 3 generaciones, creo que eso ya se los había contado. Y los derechos civiles y los derechos políticos son la primera generación de esos derechos. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, o DESC. Y la tercera generación son los derechos colectivos o del medio ambiente. La primera generación son los derechos civiles y políticos porque históricamente fueron los que se materializaron primero. Y no hablo de materializar como si los otros derechos no fueran importantes o no se hubieran como defendido durante esas épocas. Sin embargo, el primer pacto que se hace o que hace la ONU es el de los derechos civiles y los derechos políticos. Ahora, ¿existe una diferencia entre ambos? Sí. Los derechos civiles aluden más hacia las libertades que se le deben garantizar a todos los individuos. Los derechos civiles, por ejemplo, atañen cuestiones como la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de información, la intimidad, el derecho a el debido proceso, aunque ese está en el medio. ¿Por qué? Porque los derechos políticos aluden precisamente a la garantía que se le da a todos los individuos de participar activamente de la vida política de la sociedad en la que se encuentran, de elegir y ser elegido como lo diría la Constitución y el manual de convivencia del colegio. Tranquilos, esto va a quedar, estoy segura que sí. Para ubicarlos un poquito, en nuestra Constitución esos derechos se encuentran desde el artículo 11 hasta el artículo 41, que son los derechos fundamentales y están en nuestro capítulo 1. Pero resulta, mis queridos, que como yo les dije en el video pasado, miren cómo va quedando. Cuando nosotros no conocemos la historia o no conocemos los procesos que hay detrás de cierto tipo de cosas, solemos como desprestigiarlos o no apreciarlos de la forma correcta. Quiero contarles entonces, porque el video pasado los dejé justo en 1991. En ese año hubo un movimiento estudiantil llamado la Séptima Papeleta que básicamente recibe su nombre porque lo que proponían era que en las próximas elecciones en las que se iban a elegir a las autoridades nacionales y locales hubiese una séptima papeleta en la que se le preguntara a los colombianos si deseaban o no cambiar su constitución. Algunos de esos jóvenes, por ejemplo, son muy importantes, como Claudia López, que la verdad no, bueno, desde mi perspectiva, olvidó que la Constitución que ella misma ayudó a redactar le dice que nuestro país no es una república federal, señora. No mentira. Llega ella
todo bien, Senado, señora alcaldesa, yo la apoyo en algunas cosas y en otras no. Ahorita me regañan por esto. No, mentiras. Quiero contarles entonces que en 1991, en medio de la desmovilización de la guerrilla del M-19 y después de este movimiento ciudadano y en parte estudiantil de la séptima papeleta, se hace una nueva constitución. La constitución anterior, la constitución de 1886, si bien en su capítulo 3 reconocía algunos de sus derechos de los que les estoy hablando, tenía ciertas restricciones muy importantes. Y es de las cosas de las que hoy precisamente quiero hablar con ustedes. Primero, pese a que tenía derechos fundamentales y reconocía algunas libertades, en primer lugar, el voto, según esa constitución, era sola y exclusivamente para las personas mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Entonces, eso limitaba muchísimo la participación, porque es que ahora, por ejemplo, ustedes pueden ver que Colombia en gran medida es un país alfabeta. ¿Eso qué quiere decir? Que mínimo las personas reconocen y saben leer frases completas y pueden hacer operaciones básicas. Ese es el estándar que han puesto los organismos internacionales para definir el alfabetismo. Perdón si les estoy llenando de muchos datos y están como... ¡Diablos, señorita! Bueno, resulta que esa constitución entonces solamente permitía que los alfabetas pudieran votar. Y en ese tiempo Colombia era un país aún más ruralizado de lo que es hoy. En ese tiempo realmente la gente en el campo no tenía o todavía había una brecha gigante. Y entonces pues mucha gente no podía votar. Eso llevó a que en ese movimiento de personas, de ciudadanos y en medio de la desmovilización, en la Asamblea Nacional Constituyente y los tres constituyentes que fueron Antonio Navarro Wolf, que era un ex militante del M-19, Horacio Serpa Uribe, liberal de corazón, a quien admiro muchísimo, y Álvaro Leiva, un conservador bastante curioso, hicieran de esa constitución y pues redactaran en la Constitución nuevos derechos y garantías, entre ellos que el derecho al voto se diera de forma universal y para todas las personas mayores de 18 años. Padre de la gloria, no sé cómo me está quedando esta vaina, mira, espera. Bueno, en fin, el caso es que esa constitución, por ejemplo, no reconocía ese derecho político. Y al mismo tiempo, a nivel político, por ejemplo, la participación de los ciudadanos no era tan activa como lo es en la Constitución del 91. En los derechos políticos no solamente son el voto. El derecho político, por ejemplo, es al que tú puedas ir al cabildo, dar tu opinión. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, los ciudadanos podríamos presentar proyectos de ley si nos unimos un número considerable de ciudadanos? También algo que trajo súper chévere la Constitución de 1991 fue la revocatoria. La revocatoria quiere decir que si un gobernante no está cumpliendo todas las promesas que hizo, tendríamos el poder de quitarlo de su cargo. En Colombia eso ha funcionado para alcaldes, pero nunca para cosas muy grandes, la verdad. O sea, para alcaldes y de pueblos o ciudades muy pequeñitas, la verdad. Entonces, por ejemplo, para ciudades como Bogotá, la verdad no ha surtido el efecto esperado. De hecho, han querido revocar a nuestros últimos 3 alcaldes y eso ha sido un descontrol total, la verdad. Pero bueno, así pasa. La gente no sale a votar el día que les toca y luego se ponen a pelear con los alcaldes. Perdón, esa es una opinión personal. Entonces, resulta que esa constitución a nivel político también centralizaba muchísimo el ejercicio de justicia y no había un equilibrio tan mostrado, un equilibrio tan claro entre las diferentes ramas del poder público, que como se los recordé en la primera clase con un ejemplo de La Rosa de Guadalupe, que rueda la música de La Rosa de Guadalupe, ¿por qué no? Con el ejemplo de La Rosa de Guadalupe les conté que habían 3 ramas del poder público: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Con la Constitución de 1991, la participación de cada una de estas ramas quedó muchísimo más clara. Por eso los derechos políticos como que se impulsaron con esta Constitución. Pero sobre todo quiero hacer énfasis con respecto a los derechos civiles. Porque, por ejemplo, si bien la Constitución de 1886 recogía a grandes rasgos los derechos, habían ciertas libertades, había una que, por ejemplo, a nosotros como cristianos nos afectaba un montón, y es la libertad y era que no había
libertad de cultos. Ay, perdón, estoy trabando mucho. Eh, la libertad de cultos en esa época, en la Constitución de 1886, no existía. Existía algo llamado el concordato, y el concordato fue como especie de un contrato que se hizo con la Iglesia Católica, en la que a la Iglesia Católica se le daban cierto tipo de privilegios fiscales hasta y civiles, de hecho. Por ejemplo, la Iglesia Católica era la que hacía toda la parte, ¿bien? Sí, yo sabía que podía hacerlo. Es una grullita muy linda y bueno, quien gane la mejor nota se la gana. ¿O qué hacemos? ¿El que más comente? No, no, mentiras, tranquilos. Resulta que ese concordato estableció una relación súper cercana entre el Estado y la Iglesia. Entonces, pues en esa época en Colombia no se permitían otro tipo de religiones adicional a la religión católica. Eso significaba que los cristianos no se podían reunir y todo esto. Por ejemplo, tú me puedes decir, profe, eso es mentira, porque antes de 1991 mis abuelitos se congregaban en la iglesia. Sí, pero las iglesias no tenían personería jurídica, las iglesias cristianas. Es decir, como tal, las iglesias no tenían personería jurídica, quiere decir que tienen, derechos y tienen deberes, o sea, son sujetos de derechos y deberes. Después de la Constitución del 91, las iglesias cristianas pudieron tener eso. Algo también muy particular con la Constitución de 1886 es que vamos a dejar a nuestra amiguita aquí, mientras tanto, es que no existía la opción de divorciarse. Era muy chistoso porque la Constitución de 1886 se hizo precisamente porque el entonces presidente Rafael Núñez, que fue un voltearepas porque era liberal y luego se pasó a conservador, pero esa es la opinión de su profesora, aunque el man fue pilísimo, pero pues él hizo la Constitución y hizo todo este arreglo con la Iglesia Católica porque quería divorciarse de su primera esposa y casarse con otra señora. Pero eso es otra historia. Lo siento, yo sé que siempre los digo como antojados de historias, pero lo siento. En fin, ese tipo de derechos, por ejemplo, el derecho a divorciarse, el derecho a pensar lo que tú quieras, el derecho a poder congregarte donde tú quieras y que absolutamente nadie te pueda cohibir de ese ejercicio de la fe, fueron establecidos en nuestro país con la Constitución de 1991. Obviamente hubo reformas importantes, pero pues legalmente nuestra Constitución del 91 fue la que nos dio todos esos derechos. Es muy triste claramente que nosotros no sepamos esa historia y que no sepamos lo valioso que es, porque usualmente, pues no sé, ustedes y yo nacimos después de 1991 y creemos que eso fue por arte de magia, pero no, detrás de eso hubo un proceso, hubo personas que dieron su vida para que todos tuviéramos igualdad ante la ley, hubo personas que en Colombia, por ejemplo, muchos pastores tuvieron que salir huyendo de ciertas regiones porque no les permitían el ejercicio libre de su fe. Entonces, cuando reconocemos este tipo de cosas, podemos ser mucho más conscientes de lo que somos y de los privilegios que tenemos y cómo no debemos dejar que se levanten ciertos edictos en contra de esos derechos. Ahora bien, viene la explicación y ahora te toca tu turno. Yo aquí me boleteé haciendo un origami explicándote este tipo de cosas, pero ahora te toca a ti. Bueno, chicos, como ustedes saben y como yo ya se los he dicho, ustedes tienen que seguir paso a paso lo que dice la secuencia didáctica. En esa secuencia didáctica ustedes lo que tienen que hacer es hacer una presentación de PowerPoint en la que cojan 5 derechos civiles o políticos y coloquen una noticia en la que se haya vulnerado. Por ejemplo, que a una mujer no la hayan dejado congregarse en la iglesia o que a una persona no la hayan dejado votar. Ese tipo de noticias son las que tienen que poner. Y ya, eso es todo, papitas. Entonces, pues nada, los dejo y la verdad qué bendición que hayan estado en mi canal. Dios los bendiga, los quiero y pues nos vemos en un próximo video.